encontramos entonces con que muchos dicen, bueno, esto se parece a la Unidad Popular, y yo creo que no, para nada. La Unidad Popular es otra cosa, otro ambiente, salvo dos cosas. La ambigüedad del presidente. El presidente Allende fue muy ambiguo siempre. O sea, era el presidente que los fines de semana en el Cañaveral le gustaba andar disparando con metralleta. Fue muy ambiguo en muchas cosas. Hubo mucha indecisión. Y lo segundo es que personas respetables, conocidas, personas cultas, personas muy demócratas, personas razonables, en algún momento se giraron hacia un cierto extremismo, y eso pasó también en los últimos meses. Yo diría esas dos semejanzas. Y resulta que, rechazado el proyecto constitucional, el gobierno se quedó sin programa. Y se quedó sin programa y perdió 6 meses, que son los 6 meses de mayor poder de un gobierno, todos lo sabemos. El gobierno, un presidente, el primer día y el último tiene las mismas facultades presidenciales, pero es obvio que el primer día tiene un poder enorme. Eso se perdió y no hay programa en estos momentos. Esta es la verdad. Y como es un sistema presidencialista, bueno, va a ser necesario hablar del presidente. ¿Qué ocurre con el presidente? Yo creo que el presidente Gabriel Boric tiene un serio problema de baja credibilidad en materia, por ejemplo, de seguridad pública y de inmigración. Durante el estallido social, en que se reclamaba muchísimo, ustedes recordarán, contra la desigualdad, Sebastián Piñera no tenía ninguna credibilidad, se hablaba de la desigualdad. O sea, yo diría que era el niño símbolo de eso, de la desigualdad. Y en eso, Gabriel Boric y el presidente Piñera se unen en cuanto a que tienen baja credibilidad en cuestiones muy fundamentales en cada uno de los dos momentos. Al presidente tampoco lo ayuda su historia asambleísta, sus declaraciones extremas, su transformismo, porque y es obvio que mucha gente no sabe en qué cree, no conoce ni sabe, ni tiene por qué saber en qué cree el presidente. ¿Cuáles son sus convicciones profundas? ¿Cuáles son sus ideales? ¿Hay retrocesos solo tácticos? ¿Son solo cambios empujados por emociones pasajeras que camuflan sus convicciones? ¿Qué es lo que hay? Todos tenemos derechos a cambiar, y yo creo que una de las cosas más torpes que se dicen es cuando alguien dice: yo no me arrepiento de nada en lo que he hecho en mi vida, yo no me arrepiento de nada. Eso es una tontera enorme. Todos nos arrepentimos de algo, todos nos hemos equivocado y todos reflexionamos de por qué nos equivocamos. El tema es que hay que indicar por qué nos equivocamos, por qué cambiamos de posición o de opinión. Es muy importante, principalmente para una persona pública, presidente, que está sujeto al escrutinio público y además que nos tiene que convencer. Su deber es convencernos. El presidente tenía un plan, ese plan fracasó por el momento y es necesario que invente otro. Le quedan 3 años de gobierno y piedra fundamental de este gobierno, por ejemplo, es la educación. Yo creo que una de las manifestaciones en este primer año, queda mucho, del fracaso hasta ahora, es la educación. ¿Qué se ha hecho? ¿En qué estamos? Son muy importantes los niños. ¿En qué, para nuestro futuro, para el país es fundamental? ¿En qué estamos? ¿O es que eso de Nicolás Izaguirre, de quitar los patines, no fue un exabrupto, sino que era cierto? Era una convicción. Hay una muy mala gestión del ministro Marco Antonio Ávila y no fue sacado en el último cambio de gabinete solamente por equilibrios partidarios como en la vieja política. Pero sí está en la educación, elemento fundante de este gobierno. Eso no ha ocurrido. Algunos problemas más. Al presidente Boric le interesa poco la economía. Es como aquellos alumnos que le tienen tirria a las matemáticas y que no quieren saber de números. También a Bachelet le interesaba poco la economía, hay que reconocerlo. Pero ese es un problema. Y por lo tanto, el tema del crecimiento, que es muy importante, no es un tema de este gobierno. Tampoco lo fue en el tiempo de Bachelet II. Y el presidente va a tener que optar entonces. A lo mejor ya lo optó eligiendo a Álvaro Elizalde, pero yo tengo dudas. Hay que ver cómo marcha eso, pero va a tener que optar hacia dónde conduce su gobierno. Porque la ambigüedad manifestada por ahora no sirve, va a tener que resolver. Por ejemplo, en el tema de las ISAPRE y la aplicación de la sentencia de la Corte Suprema sobre la tabla de factores,
evidentemente que va a tener que optar entre la ministra Aguilera y el resto, o el superintendente, digámoslo así, para fijarlo entre dos personajes. Y este es un tema donde el presidente no va a poder seguir en la ambigüedad. Todos los días va a tener que empezar a tomar decisiones. Y lo que pasa con el presidente es que le cuesta tomar decisiones porque al presidente le gusta tomar decisiones en asamblea, aunque sea un comité no tan grande, y no decisiones personales, y le hiere, le duele ser criticado por su propio sector, que además son personas que vienen con él hace mucho tiempo. Hay un problema acá y va a tener que superar todo esto, y todos los que nos dedicamos un poco a la actualidad sabemos lo que ocurre y las dificultades que tiene en este momento. Por eso el gobierno ha estado paralizado en el último tiempo. La parálisis se produce obviamente por el resultado del plebiscito. Ustedes se imaginan que si el plebiscito hubiera ganado el apruebo, estaríamos hablando de otras cosas. Pero no es solamente el resultado del plebiscito, sino que también es el primer gobierno que tiene dos coaliciones en el oficialismo y un presidente que no lidera. El presidente no lidera. Fíjense que el otro día el presidente dio orden a Carolina Toá de formar un grupo de WhatsApp con la gente del socialismo democrático del gobierno. Y a Camila Vallejo otro grupo de WhatsApp con la gente del Frente Amplio y del Partido Comunista. O sea, la división la internaliza ya al nivel más alto del gabinete. Y resulta que ustedes conocieron que nosotros, los que sabemos, los que nos dedicamos a la política, que había elwinistas, que había freístas, que había en algún momento piñeristas, que había bacheletistas. ¿Hay borichistas? ¿Hay alguno? Este es un problema. Perdone, no es una ironía. Lo que estoy hablando es que el gobierno, el presidente no está liderando. No hay borichistas acá. Es un problema. El presidente además está solo, lo dijo incluso el senador Juan Luis Castro. Hay una soledad importante ahí porque no tiene un equipo de gobierno en serio, por lo menos de cierto nivel. Creo que también hay un problema con Mario Marcel. Yo creo que ha perdido credibilidad Marcel. Marcel dijo que el proyecto constitucional rechazado no provocaría ningún problema económico. ¿Se acuerdan? Yo creo que es un ministro de Hacienda, o los ministros de Hacienda deben tener credibilidad, y se ha transformado en un político, que está bien, pero el político se ha comido al economista y ha comenzado a ser un problema grueso todo esto. Yo entiendo que alguien haya estado ilegítimamente a favor del proyecto, pero todos sabían que había que pagar consecuencias, o sea, costos. El ministro dijo que no tenía costos. Yo creo que los ministros de Hacienda son expertos en costos. Y estamos enfrentando un proceso constitucional muy extraño, porque al final esto terminó en que un grupo de expertos va a redactar una constitución, al final es eso. Yo diría que lo último que ha pasado, y es que la oposición ha pedido al gobierno tener una sola negociación, una sola, no previsional, no tributaria, no, una sola, donde esté comprendida la tributaria, la previsional, la de salud, la del royalty minero y la de seguridad, es un golpe muy duro para el gobierno y por lo tanto se vienen momentos de mayor debilidad. Yo diría que además vivimos momentos de mucha irrealidad, o sea, haber retirado 50.000 millones de dólares de los AFP, que fueron directamente al bolsillo de las personas, más los 30.000 millones aproximadamente que entregó el gobierno. Vivimos una irrealidad gigantesca. Yo quiero decir que hace poco salió la cifra de la ayuda norteamericana a Ucrania en armas, 31.000 millones de dólares aproximadamente, o sea, podríamos haber financiado la guerra contra los rusos. Bueno, no les voy a contar a ustedes los problemas económicos que tenemos, los tengo acá, pero en función del tiempo, porque me va quedando poco, quisiera decir que estamos con muchos problemas económicos, muchos problemas de seguridad. Yo creo que hay una élite que sigue absolutamente desconectada de lo que ocurre.